Buenos días, buenos días. Dios les bendice, amada familia Kairos, amada familia, Dios bendice sus vidas. Estamos muy contentos de que nos acompañen, estamos muy contentos de que estén con nosotros, familia Kairos. Dios les bendice. Espero que tengan la oportunidad de compartir este video, de recomendar, ¿verdad?, a las personas leer la Biblia. Y este es un excelente tiempo para poderlo hacer. Amén. ¿Quién dice amén? Estamos en tiempos de pandemia, tal pareciera, ¿sí o no? Pero ni la pandemia, ni ninguna otra plaga, ni la enfermedad, ni la escasez, ni la angustia, ni la desesperación, nada impedirá que la Biblia sagrada, que las escrituras poderosas del Señor, que el evangelio de salvación, que la restauración del Dios Todopoderoso, que la cobertura de Jehová caiga sobre tu vida. Aleluya. Bendito Dios. Estamos contentos porque estamos por iniciar nuestra lectura que corresponde a este día. Estamos por comenzar nuestra lectura que corresponde a este día. Y es un día especial, es un día glorioso, es un día lleno de victoria. Te esperan cosas grandes, poderosas, sorpresas que no esperabas. Hoy vienen sobre tu vida. Y no es que te esté deseando lo mejor. Eso dice la Biblia. La Biblia enseña que nosotros en Cristo tenemos una gloria mucho mayor. Nuestras riquezas son conforme a su gloria. Estamos sentados a la diestra del Padre en lugares celestiales juntamente con Él. Somos coherederos en Cristo Jesús. Y toda esta herencia nos corresponde por heredad. La ganamos juntamente con Él. Estamos en el lugar que Él está. En el momento que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, venimos a formar parte de la familia del reino. Y las leyes que gobiernan en lo espiritual también gobiernan ahora nuestras vidas. Nos dirigen, nos enseñan. Amén. Aleluya. 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 Bendito Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo tiempo. Porque tu alabanza está de continuo en nuestros labios. Te pedimos, oh Jehová, examíname, escudriña mi corazón. Llénanos de ti, Padre. Llénanos de tu presencia. Anhelamos estar en ti, solo en ti. No anhelamos nada más. No anhelamos, Señor, nada, Señor, que este mundo nos pueda ofrecer. Preferimos estar un día en ti, Señor, que 1000 fuera de ellos. Bendice la vida, Señor, de todos aquellos, Padre, que se conectan. Aquellos que están listos para escuchar tu palabra, aquellos que están listos para recibir tu bendición, aquellos que están listos, Padre, para empezar su día en victoria, Señor, y no en derrota. Somos un pueblo fuerte, somos un linaje escogido, Señor. Somos un pueblo, Señor, que tú adquiriste, que compraste con sangre. Somos tus hijos adoptados. Estamos llenos, Señor, de tu gloria, porque tú estás con nosotros. Bendito eres. Bendito eres. En el nombre de Jesús. Los cielos y la tierra se ponen de acuerdo para que esa bendición, para que esa gloria repose sobre nuestras vidas. La batalla ha sido ganada. Cristo ganó. Cristo avergonzó a toda potestad. Y hoy declaramos que toda enfermedad, toda escasez financiera, declaramos que todo espíritu de muerte, de abandono y de soledad, que todo espíritu de angustia y de preocupación se va
de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu espíritu de cansancio, tu espíritu de agotamiento, de estrés. Declaramos una unción sobre sus vidas, una unción que sana, una unción que restaura, una unción que los llena de poder, del poder del Dios Todopoderoso. Una unción que dibuja sonrisas, una voz, una unción que transforma rostros, un aspecto de gloria sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con café. Vamos a leer las escrituras el día de hoy. Recordemos que estamos en el libro de Juan, capítulo 11, y hoy vamos a leer capítulo 11 y capítulo 12. Es un libro extraordinario. Recordemos que Jesús sí está empezando a hacer milagros. A los judíos les está incomodando. Él está restaurando ciegos. Él está platicando con personas, ¿verdad?, a las que no se les debería dirigir la palabra, como la mujer de samaritana. Está platicando con una mujer pecadora que acababa de cometer adulterio. Había acabado de sanar a un hombre ciego de nacimiento. Los judíos no encontraban explicaciones. Y todas estas cosas estaban sucediendo en días especiales, en días de reposo. La iglesia tiene que descansar, dicen los judíos. La iglesia tiene que obedecer el mandamiento de la ley de este Moisés. ¿Por qué? Jesús, estás haciendo cosas raras en días que no. ¿Sabes? Jesús siempre rompía los protocolos. Y no rompía y no quebrantaba la ley. No me refiero a eso. Me refiero a que Jesús tenía pasión por las almas, tenía amor por las personas. Y le hizo saber a la gente y a la comunidad judía, a los de Jerusalén, que si una persona necesitaba ser restaurada, en el momento que ella lo quisiera, en el momento que ella lo pidiera, en el momento que ella lo clamara, en ese momento la gloria de su Padre, de Jehová, la gloria de Dios, descendería como el maná, caería como agua de la roca sobre esa gente, sobre esa familia, sobre esa persona. Todos aquellos que provocaron un encuentro con Jesús, que se le atravesaron, todos aquellos que buscaban ser restaurados, provocaban encuentros sobrenaturales con Jesús. Una cosa maravillosa que venía de parte de los cielos estaba en la tierra. Su nombre es Jesús. Hoy vamos a leer el capítulo 11 y capítulo 12. Amarte los cinturones. Abróchate porque ahí vamos. Bolígrafo, libreta de notas, Biblia. Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. Un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, le dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde él estaba. Al tercer día, le dijo a sus discípulos: regresemos a la región de Judea. Maestro, algunos de los judíos de esa región trataron de matarte hace poquito. ¿Aún así quieres regresar allí? Jesús respondió: cada día el sol brilla durante 12 horas. Si uno camina de días, no tropieza con nada, porque la luz del sol le alumbra el camino. Pero si camina de noche, tropieza porque le hace falta la luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido y no voy a despertarlo.
y voy a despertarlo, Los discípulos le dijeron: Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Lo que Jesús quería darles a entender es que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba él descansando. Por eso explicó Jesús: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está él. Entonces Tomás, al que llamaba Gemelo, le dijo a los discípulos: vayamos también nosotros para morir con Jesús. Como el pueblo de Betania estaba a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse Marta de que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo: claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. Y a esto Jesús le respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Y Marta le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto: el Maestro ha llegado y te llama. María se levantó enseguida y fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar en el lugar donde Marta lo había encontrado. Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándola en su casa le dijeron: ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos habían ido y que ya estaban llorando mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión y les preguntó: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos dijeron: ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar y los judíos que estaban allí dijeron: se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Pero otros decían: Jesús hizo que un ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde estaba puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que le quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Seguramente huele muy mal. Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? La gente le quitó la piedra de la entrada y luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo que digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean en ti y en que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con que había sido sepultado. Su cara estaba envuelto con un paño. Por eso Jesús le dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Muchos de los judíos que habían ido al pueblo de Betania para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sacerdotes principales de los fariseos se reunieron en la Junta Suprema y dijeron: ¿qué vamos a hacer con este hombre que hace tantos milagros? Si lo dejamos, todos vamos a creer que él es el Mesías. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y a todo el país. Pero Caifás, que en ese año era el jefe de los sacerdotes, les dijo: ustedes sí que son tontos, ¿no se dan cuenta? Él es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Caifás
no dejó que esto por su propia cuenta, sino que Dios se lo hizo saber para que el jefe de los sacerdotes, en realidad, Jesús no iba a morir para salvar solo a los judíos, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que hay en el mundo. A partir de ese momento, la Junta Suprema tomó la decisión de matar a Jesús. Sin embargo, Jesús no dejó que ninguno de los judíos de la región de Judea supiera dónde estaba él. Salió de esa región y se fue al pueblo llamado Efraín, que estaba cerca del desierto. Allí se quedó con sus discípulos. Como ya faltaba poco tiempo para la fiesta de la Pascua, mucha gente iba desde sus pueblos a la ciudad de Jerusalén a prepararse para la fiesta. Buscaban a Jesús y cuando llegaron al templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué creen ustedes? ¿Vendrá Jesús a celebrar la fiesta? Los sacerdotes principales y los fariseos habían ordenado que si alguien veía a Jesús, fuera a avisarles para que pues querían arrestarlo. Muy bien. Estamos aquí en el capítulo 11 del libro de Juan. Y en el capítulo 11 vemos que del 1 al 6, primero se nos informa, ¿verdad? Y se nos da un dictamen de que Lázaro estaba enfermo. Aún no ha muerto. Solamente había un dictamen. Había una enfermedad que estaba matando el cuerpo del amigo de Jesús. Lázaro estaba agonizando. Después, del 7 al 10, Cristo regresa a Judea únicamente con el propósito de resucitar, de ayudar a su amigo, de probar que él era el Hijo de Dios. Él estaba anticipando que esta enfermedad estaba sirviendo, ¿verdad?, para darle la gloria a Dios, para manifestar su poder, para hacerle ver a la gente que Dios tenía todo el poder para ayudar, para restaurar, para revivirlo. Y del 11 al 16 viene lo que nadie se esperaba: la muerte de Lázaro. 4 días después de esto, ¡pum!, la muerte de Lázaro. Lázaro muere por completo. Nada de él queda vivo. Ok, del 17 al 32, Cristo arriba a Betania. Vemos cómo él se mueve, se desplaza, ¿verdad? ¿Y qué sucede del 33 al 46? Lázaro resucita. Cristo resucita a Lázaro. Mueve aquella gran roca, le pide a la gente que muevan esa gran roca. Y Lázaro, que estaba envuelto, ya tenía 4 días en el sepulcro. Y en ese momento Jesucristo va y le dice: levántate. Una vez que se había encomendado a su Padre, le ordena a ese cuerpo que estaba muerto que se levantara, que se pusiera sobre sus pies y que andara. Y una vez que éste se levantó, Jesús le ordenó a toda la gente que le quitaran las vendas. Y algunos judíos, dice la palabra, que vieron. Y después se dividieron los judíos aquí. Unos creyeron y se convirtieron. Otros fueron a platicarle esto a los sacerdotes. Muchos judíos creyeron. Benditos aquellos que creyeron. Gloria a Dios. Del 47 al 53, los fariseos consultaban, ¿verdad?, o confabulaban, por así llamarlo. Planeaban cómo capturar a Jesús. Y del 54 al 57, los judíos ordenan de manera general a todo el pueblo que si alguien veía a Jesús, que lo denunciara, porque iban a arrestarlo. Ellos querían prensarlo, ellos querían detenerlo. Sabían que Jesús estaba haciendo milagros y ellos estaban convencidos de que si Jesús continuaba haciendo milagros, hasta ellos se iban a convertir al Señor y lo iban a seguir y le iban a creer. Capítulo 12. 6 días después de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, algunos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado en la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. Marta, su otra hermana, tomó la botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después de que lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume, para uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor hubiéramos vendido este perfume. Nos habría dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas: déjala tranquila, ella está guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad, a Judas no le importaba a los pobres. Dijo eso porque era un ladrón. ¿Cómo era que el encargado de cuidar el dinero de todos, de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba?
Muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba en Betania, así que fueron allá no solo para verlo, sino para ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también a Lázaro, pues por su culpa muchos de los judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, cuando algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad, cortaron ramas de palmera y salieron a encontrarlo gritando: ¡Sálvanos, Dios nuestro! ¡Bendito el que viene de parte de Dios! ¡Bendito sea el Rey de Israel! Jesús, por su parte, se montó en un burrito y que encontró en el camino. Así cumplió lo que anunciaba la ley, la Biblia. No tengan miedo, habitantes de Jerusalén. Ya viene su rey, viene montado sobre un burrito. Los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús. Pero los fariseos se decían unos a otros: miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada. Al principio los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando, pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de todo lo que le habían hecho a Jesús y estaban anunciando en la Biblia. Entre las personas que había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua había unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe era de Betsaida. Fue a contárselo a Andrés y a otros dos, y otros dos fueron a decírselo a Jesús, y él les dijo: ha llegado el momento en que todos sepan la verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga a la tierra y muera, y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán la vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán todos los que me sirven, y mi Padre los premiará. En este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó a hacer. Más bien le diré: Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo se oyó una voz que decía: ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban allí decían que había oído un estruendo, un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado a Jesús. Pero Jesús les dijo: la voz que ustedes oyeron tiene como propósito ayudarlos a confiar en mí. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada, y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Pero cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí. Cuando Jesús dijo que lo colgarían de la cruz, se refería al modo en el que iba a morir. La gente le preguntó: ¿por qué dices tú que al Hijo del Hombre lo van a colgar en una cruz? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La Biblia dice que el Mesías vivirá para siempre. Y Jesús les contestó: yo estaré con ustedes poco tiempo. Crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz, para no poder ser sorprendidos por la noche, porque el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Pues, después de decir esto, Jesús se apartó de todos y se fue a un lugar donde no lo pudieran encontrar. Jesús había hecho muchos milagros delante de la gente, pero aún así la gente no creía en él. Esto sucedió porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la profecía de Isaías: Dios mío, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién le has mostrado tu poder? Por eso no podían creer, pues Isaías también escribió: Dios los ha hecho tercos y no los deja entender para que no se arrepientan, ni crean en él, ni se salven. Isaías escribió esto porque anticipadamente vio el poder y la fama que Jesús habría de tener. Sin embargo, muchos judíos y algunos de los líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie,
porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Jesús, no con Dios. Jesús dijo con una voz muy fuerte: si alguien cree en mí, también cree en Dios que me envió. Si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. Yo soy la luz que he venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Yo no vine a juzgar a los que me oyen mis enseñanzas, a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino mi Padre que me envió y me dio todo y me dijo todo lo que debo de enseñar, y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Aleluya. Juan 12, del 1 al 11. María unge a Cristo con un perfume muy caro. Del 12 al 19, entra a Jerusalén Jesucristo. Del 20 al 26, unos griegos quieren ver a Jesús. Hay un pueblo extranjero que quiere verlo. Del 27 al 33, una voz desde el cielo da un testimonio a Jesucristo. Era la voz de su Padre. Del 34 al 36, su sermón para el pueblo, acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, acerca de que Él estaba confirmando que era el Hijo de Dios, que era el Hijo, el Mesías, el que iba a ser enviado, pero que en ese momento Él iba a padecer en la cruz a causa del amor, a causa de una orden que su Padre le había dado. Él no iba a hacer su voluntad, Él iba a estar en el lugar donde Dios le estaba pidiendo permanecer. En el corazón de Jesús había confusión, había dolor, pero Él no iba a dejar que su carne lo dominara, no iba a dejar que su carne le ganara y lo convenciera de renunciar al propósito. Aún a pesar del dolor, Él continuó con el propósito, con el llamado que Él tenía de parte de Dios, y lo confirmó y declaró: el que estaba en este mundo, el que estaba dominando, el que estaba gobernando en esta tierra, será echado fuera. El diablo en este momento confiesa que toda potestad de las tinieblas iba a ser echada fuera, porque el enemigo, Satanás, el diablo, Lucifer, no tiene autoridad y no tiene poder sobre el nombre de Jesús. Del 37 al 43 vemos la incredulidad de los judíos. Vemos cómo los judíos tomaron un gran odio en contra de Jesús, porque a causa de Jesús y de Lázaro, porque Lázaro por resucitar y Jesús por decirle que resucitara, todos los judíos, algunos judíos, se habían vuelto a seguir a Jesucristo. Entonces los judíos tenían un coraje increíble por el maestro y lo querían, estaban confabulando, estaban planeando prenderlo, capturarlo para avergonzarlo. Y del 44 al 50, el discurso de Cristo para todos ellos. Amén. Estamos justamente momentos antes de la crucifixión del Señor. Estamos momentos antes de que el Maestro sea castigado por todos estos sacerdotes, por el gobierno que representaba en este tiempo autoridad, por todo un pueblo que había sido contagiado de odio, que había sido contagiado de muerte, envenenados. Jesucristo en ese momento está delante de los lobos, como un cordero en medio de lobos. No te puedes perder el día de mañana la Biblia con café, donde estaremos empezando a platicar sobre el capítulo 13 y el capítulo 14 y el capítulo 15, donde abordaremos un tema verdaderamente importante, un tema de salvación, un tema de vida eterna, un tema de propósito, un tema de victoria, un tema donde tú y yo somos parte de esa pelea que se ganó. Dios bendice tu vida. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdadera y es eficaz. Porque no va a haber persona, Señor, que pueda ir y levantarse en nuestra contra, porque tú estás con nosotros. Porque tú nos bendices con bendiciones abundantes, más que abundantes. Porque tú respaldas, Señor, nuestros pasos, nuestro caminar. Y aunque el enemigo pretenda y quiera que nosotros dejemos de evangelizar, que dejemos de amar y tener pasión por las personas, de cuidarlas, hasta que permanezcan en ti, hasta que te sigan. Aunque el enemigo esté en contra, Señor, seguiremos con tu propósito, seguiremos con tu llamado. Fuimos llamados a salir de las cuatro paredes. Fuimos llamados a estar entre las personas, a permanecer en lugares de necesidad y llevar ayuda a aquellos que la necesitan. Porque ¿qué sentido tendría tener semillas y no sembrarlas? ¿Qué sentido tendría seguirte y no hacer tu voluntad? ¿Qué sentido tendría, Padre? Si has de venir con tu gloria y con tu poder, queremos que nos halles haciendo tu voluntad, en tu camino. Queremos que nos halles, Padre, ganando almas para ti, para que cuando estemos delante de tu rostro, cara a cara, podamos decir, Señor, aquí están tus hijos. Y nos puedas decir, bienvenido, entra en el regocijo de tu Señor, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Yo bendigo la vida, Señor. Bendigo la vida de Luis, la vida de Patricia, la vida de la pastora Maite, la vida de Herminia. Bendigo también la vida de Ana Camacho. Bendigo la vida de cada persona que se conecta. Liliana Solórzano, de Cielo. Que sus matrimonios, que sus hijos sean coherederos de la bendición que hay en ti. Llévalos, Señor, a tu presencia. Llévalos, Señor, a donde tú estás. Hazles ver que tú eres un Dios sanador, que tú eres un Dios que prospera, que tú eres el que da la vida y que tú eres también el que la pide. Nos disponemos, Señor, a vivir en victoria en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar en esta mañana. Tenemos una cita para mañana a las 7 a.m. Mi nombre es Isaac, esto es Biblia con Café. Dios te bendice.